del Espíritu Santo. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto, y el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Dios, en esta hora, Padre, porque usted, mi Dios, nos ha permitido, Señor, estar reunidos una vez más, Señor, en este servicio de jóvenes, Padre. Te doy gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre. Te doy gracias, Dios, por la vida de estos jóvenes, Señor, que están el día de hoy aquí, Señor, para escuchar este mensaje, Padre. Te pido, Señor, que hables a sus vidas, que fortalezca, Señor, su fe, sus corazones, Señor. Que usted, mi Dios, hable a sus espíritus, Padre, y que seas tú, mi Dios, obrando en el corazón de cada uno de ellos, Padre. De igual manera, oro por las personas que van a estar conectadas en las redes sociales, Señor. Las personas que van a estar en este momento y las que van a ver este mensaje en un futuro, Padre. Que seas tú, mi Dios, obrando en la vida de cada uno de ellos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en los corazones, Señor, removiendo toda dureza, Señor, que haya en cada uno de ellos, Padre, y que podamos, Señor, conocer más sobre ti, Padre Santo, el único Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Te doy toda la gloria, la honra y todo el honor por siempre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Pueden tomar sus lugares, amados. Hay momentos en la vida donde todo parece que se sale de control. Te esfuerzas por sacar buenas calificaciones, te esfuerzas por trabajar duro para tus gastos, tratas de hacer todo lo correcto, hacerlo de la mejor manera, del mantenerte fiel a Dios, pero aún así las cosas no siempre salen como esperabas. Hay temporadas donde tus oraciones parecen no tener respuesta, donde las respuestas a tus oraciones sientes tú que no llegan hacia los cielos, que Dios no te escucha, que has pedido tal vez porque se te abran algunas puertas y sin embargo se te cierran muchas otras más, donde te esfuerzas pero no ves resultados. Y en ese momento llega a nuestros corazones una gran pregunta muy peligrosa. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Quizás tú mismo has pasado días donde te sientes invisible, donde te sientes ignorado, donde te sientes olvidado. Días donde parece que Dios guarda silencio mientras tú enfrentas luchas internas, donde enfrentas presiones externas, donde enfrentas cansancio emocional, que no puedes ni tú explicar todo eso que estás sintiendo. Quizás luchas en tu escuela, quizás estás luchando en tu servicio, tal vez estás cargando con materias muy difíciles, o sientes que por más que estudias no avanzas. Tal vez estás en tu servicio o en tu trabajo dando todo de ti, pero sientes que no recibes el reconocimiento por todos tus esfuerzos. O tal vez estás enfrentando ambientes tóxicos en donde tú estás en tu día a día, en tu familia, a lo mejor estás viviendo tensiones dentro de tu familia, estás viviendo conflictos personales, conflictos familiares, problemas que tal vez tú piensas que no tienen solución. O quizás estás luchando tú mismo, contra ti mismo, con tus emociones, contra tu mente. Estás peleando tal vez contra el desánimo, tal vez estás peleando contra una soledad, o simplemente con la incertidumbre de lo que va a venir en un futuro. Y en esos momentos llega ese pensamiento sembrado por el enemigo. Dios te dejó solo. Dios te ha abandonado. Pero quiero decirte algo, amado, desde el fondo de mi corazón. Que Dios nunca te ha abandonado, que Dios nunca te va a abandonar, que Dios nunca te va a dejar. Él prometió estar contigo no solo en los días de éxito, sino también
En esas noches que tal vez lloras tú en la soledad, Él prometió estar contigo. Él no prometió que el camino iba a ser fácil, pero algo que sí prometió es que Él iba a caminar contigo en cada paso que dieras tú en tu camino. José era un joven como tú. También enfrentó días donde todo parecía contradecir los sueños que Dios le había dado. Lo echaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente y terminó en prisión. Desde afuera parecía que Dios había abandonado a José, pero la Biblia declara una y otra vez como un eco poderoso de Dios a través de su historia. Dice, pero el Señor estaba con José. Dios no evitó que José pasara por el pozo. Dios no evitó que José fuera vendido como un esclavo. Dios no evitó que José cayera en prisión. Pero sin embargo, en cada lugar, en cada etapa de José, Dios estuvo presente una y otra vez. Él estuvo obrando silenciosamente en la vida de José, pero Él estaba preparando algo grande para José. Así también hoy, aunque no entiendas lo que estás pasando tú en tu vida, aunque no sientas la mano de Dios, su presencia no te ha abandonado. Y aunque no lo veas, Él está ahí. Y hoy quiero que entiendas esta verdad, que Dios no abandona a sus hijos en medio del dolor. Dios no abandona a sus hijos en medio de tu crisis, en medio de tu problema emocional, sino que Él camina contigo y Él te va a llevar hasta ese destino que Él ya ha marcado para cada uno de ustedes. El día de hoy te quiero mostrar con la vida de José cómo Dios se permanece fiel a nuestras vidas, aún en las situaciones difíciles. ¿Cómo es que llegó José a tener el agrado de Dios? ¿Cómo fue que Dios estuvo en cada situación con José? Que a pesar de las situaciones que él estaba viviendo, a pesar de esas noches de llanto, a pesar de que, imagínate nada más la presión o la crisis emocional que él pudo haber tenido en el momento que él estaba en ese pozo. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí, pero sin embargo, la Biblia sí declara que Dios estaba ahí con él. ¿Te imaginas tú que un hermano tuyo te venda? ¿Que te hagas un esclavo? ¿Que estés en un lugar donde nada más estás en un lugar cortito que era un pozo? ¿Qué debió sentir José? Muchos de nosotros tal vez hubiéramos renegado de Dios. Tal vez hubiéramos abandonado hasta la fe, la creencia en Dios, de que cómo es que estoy pasando por esto y sin embargo yo estoy siéndole fiel a Dios, pero sin embargo, ¿por qué me tiene Dios aquí? Tal vez hoy en tu vida estés pasando por una crisis similar a la de José. Tal vez no del mismo tamaño de que te vendan, pero tal vez tienes un problema emocional, tal vez tienes un problema financiero, tal vez tus padres no te comprenden, tal vez te sientes solo, te sientes sola, tal vez no hayas ni con quién platicar. Y eso, en esos momentos de soledad, si tú no permaneces fiel a Dios, es donde el enemigo llega y te siembra esa semilla de duda en la cual puedes hasta negar la fe con Dios. Puedes en tu soledad, en tu desánimo, en tu tristeza, puedes llegar a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde más lo necesito? Y hoy con la vida de José te quiero tocar estos puntos. De ahí del verso, en el capítulo 37, del verso 23 al 24, dice: entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que él llevaba puesta. Después lo agarraron
y lo tiraron a una cisterna. Pero resulta que esta cisterna estaba vacía. No tenía nada de agua adentro. ¿Te imaginas cómo fue que lo aventaron a él a un pozo? Mínimo 3 metros de altura, vamos a suponer. Y lo avientan, dice que lo agarraron y lo tiraron. ¿Te imaginas? José golpeado adentro de ese pozo. Del golpe de los 3, 4 metros que haya tenido de hondo ese pozo. Y aún así, espérate, lo que más debió haber sentido José no era que lo hayan aventado ahí. Era de que eran sus propios hermanos lo que lo estaban aventando a ese pozo. José no había hecho nada malo. Él no hizo nada malo para estar en ese pozo, no fue su culpa. A veces los procesos difíciles de nuestra vida tampoco van a ser consecuencia de nuestros errores. Simplemente ese proceso que tú estás pasando, simplemente es porque Dios está escribiendo una historia contigo. José estaba en ese pozo seco, oscuro, sin salida. Pero aún así, en ese pozo de oscuridad, en ese pozo que hoy puede ser un problema grave que tú tengas, en ese pozo aún ahí estaba Dios con José. Y así como Dios estaba con José, Dios no desampara a ningún hijo de él. Y así, si tú estás en un problema el día de hoy, si tú eres un hijo de Dios, amado, Dios no te va a abandonar, aunque mires tú que estás en lo más oscuro, en una soledad, en una tristeza o en un desánimo, lo que tú estés pasando, una depresión o esa ansiedad que ya hay mucho hoy en día. Dios no te va a abandonar, porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Él va a estar contigo en tus peores momentos, no nada más en los mejores. En tus peores momentos, aunque tú no mires la salida, así como José no miraba la salida de ese pozo, ahí va a estar Dios contigo. Ese pozo en el cual estuvo José no definió la identidad de José. No definió su identidad. El lugar donde tú estés no define quién eres. José era un soñador con propósito. Aunque estuviera él en ese pozo, el pozo no cambió lo que Dios ya tenía para la vida de José. Dios ya sabía, por eso le había dado sueños. Ya sabía el plan que iba a tener con José. Y en cada circunstancia, cada adversidad que fue pasando José, primero se va al pozo, lo tiran a un pozo, después lo venden como esclavo y después se va a la cárcel. Imagínate, es como si fuera todo de bajada, va cada vez peor. Y así son las situaciones de hoy en día en nuestra vida. Tal vez puedes sentir tú que no encuentras la salida a tu problema. Tal vez piensas que no vas a juntar el dinero que necesitas para pagar tu título, para tu universidad, para los gastos que estás haciendo. Tal vez no ves tú una salida para eso. O tal vez, como te digo, tal vez tienes un problema emocional. Porque todos los tenemos. Todos podemos pasar tristezas, soledad. Y sin embargo, en ninguna situación de esas me puedes decir tú que Dios no está ahí. Porque Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. Y Él lo conoce todo de ti. Él conoce tus tristezas. Él conoce tus tentaciones. Pero en toda circunstancia que tú estés pasando, en cada situación que tú pases, Dios está ahí contigo. Y es que eso es lo que quiero el día de hoy transmitirte, amado. Que a pesar de los problemas, Dios no te va a abandonar. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú estás siguiéndolo, si tú le estás siendo fiel, si tú lo estás honrando, si tú estás adorándolo, si tú lo estás buscando, Dios no te va a abandonar. Puedes pasar por el fuego, pero no te vas a quemar, porque Dios va a estar ahí contigo. Dice en Isaías que
que puedes pasar entre las aguas, pero no te vas a ahogar porque el Señor está contigo. Puedes estar entre el fuego y no te vas a quemar, así como los jóvenes hebreos. Aunque estés atravesando momentos de soledad, momentos de dolor, momentos de fracaso, momentos de soledad, ahí va a estar Dios. No permitas que tu presente, por doloroso que sea, borre las promesas que Dios ha hecho para cada uno de sus hijos. Dice en Gálatas 3:26 que ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Crees en Jesús? Si crees en Jesús, eres un hijo de Dios, y Dios no va a desamparar a sus hijos. José estaba en un pozo donde no miraba salida. Él no miraba la solución, no miraba cómo salir de ese pozo. Dios ya tenía en mente su salida. Pero lo que te quiero decir, amado, es que Dios no depende de lo que tú estás viendo, porque su mentalidad, su vista está mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, imaginar, pensar, todo eso. Dios está en cada situación y Él va a abrir caminos donde no los haya. Dice en Isaías 43:19, yo abriré caminos en el desierto y ríos en lugares desolados. Solo tienes que tener fe. Tienes que confiar en que Dios va a obrar en tu vida, que Dios va a obrar en cada situación que tú estés pasando. Ese dolor, ese problema que tú estés pasando, todas esas situaciones es donde Dios está formándonos nuestro carácter, donde Dios está formándonos nuestra paciencia, y es donde Dios quiere enseñarte que tienes que aprender a depender de Él. José estaba siendo formado por cada situación que estaba pasando, porque Dios ya tenía el plan para José, que era que Él lo iba a llevar a Egipto y que lo iba a hacer gobernador, un hombre de poder, un hombre de autoridad. Y esas promesas que Dios ha hecho para ti, no las tienes que olvidar. Por grande que sea el problema que tú estés pasando, que no se te olvide cada promesa que Dios ha hecho. Que no se te olvide que Dios dijo, yo voy a estar con ustedes. Que voy a mandar al Espíritu Santo para que los consuele. Que en ese momento de tristeza que tú estés pasando, de soledad, que sientas tú el abrazo de Dios contigo. Que sientas la mano de poder de Dios cuando te levanta de donde estás tirado en el suelo. En ese momento en el cual tú ya no puedes más, que confíes en el Señor, que confíes en sus promesas, y que ese problema, esa montaña tan grande que tienes de problema, no sea un obstáculo para que tú puedas ver la mano de Dios obrando en cada uno de ustedes. Dios usa cada prueba para mostrarnos su amor, para mostrarnos su poder, para formar nuestro carácter. Pero es algo que debemos aprender nosotros, que en cada problema que tú estés pasando, no te olvides que ahí está Dios. En Génesis, en el capítulo 39, del verso 1 al 6, dice que José fue vendido como esclavo a Potifar. Fue a Egipto, pero dice la Biblia nuevamente que Dios estaba con José, y que como Dios estaba con José, lo llegó a hacer que prosperara donde estaba José. Lo pusieron a cargo de la casa de Potifar, de este general, este soldado. Prosperó su casa, y dice la Biblia que Potifar se dio cuenta que estaba siendo prosperado a causa de José, y por eso lo nombró, lo puso a cargo de toda su casa. José estaba en el pozo, después lo venden sus hermanos como esclavo y terminó en la casa
de un general egipcio. Era un lugar de limitaciones, era un lugar de humillaciones, era un lugar donde era esclavo, no era libre, era un lugar donde estaba haciendo un servicio, un trabajo forzado. Humanamente parecía que era un retroceso en la vida de José, pero en realidad ese retroceso que cualquiera vio en ese momento desde afuera, desde los ojos de afuera hacia la vida de José, ese retroceso no era un retroceso, sino que era una prueba que Dios le estaba mandando, que era parte del plan de Dios para formarlo, para abrirle las puertas más adelante para que José llegara a ser el gobernador de Egipto. Y lo más importante es que aún como esclavo, dice la Biblia que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar. Así también tú. Aunque hoy sientas que estás en un lugar donde no deseas, tal vez ahí donde estás en tu servicio, tal vez no es un lugar que tú estés en agrado tuyo. Tal vez te estás rodeando de personas que a lo mejor hasta no toleras. A lo mejor es un ambiente tóxico, a lo mejor es un ambiente donde te están tratando como a José, como un esclavo. Porque te miran pequeño, porque te miran débil, porque todavía no has terminado tu carrera. Yo no sé cómo estés pasando tú en tu universidad o en tu servicio, pero tal vez ha sido complicado para ti, tal vez ha sido pesado. Pero déjame decirte que en esos momentos ahí sigue Dios contigo. Dios sigue en tu vida y Dios sigue obrando en tu vida y Dios sigue formándote porque Él tiene un plan grande para tu vida. José no tenía control de su situación, pero en todo lo que hacía, Dios le daba el éxito. No era el ambiente lo que le hacía que él fuera próspero, que él prosperara a la casa de Potifar. Lo que lo hacía próspero era la presencia de Dios en esa casa de esclavitud. En la casa de Potifar no eran sus recursos lo que lo hacían próspero. No era de que él tuviera un cargo importante con los egipcios. Lo que lo hacía próspero era la presencia de Dios. Y así tú en tu vida, así te va a pasar. Si tú traes a tu vida y sigues tú agarrado de la mano del Señor, todo lo que tocas, todo el lugar donde tú estés va a prosperar. No te limites por tu entorno. No importa si tu escuela es difícil. No importa si estás pasando problemas en tu familia. No importa si tu servicio o tu trabajo es complicado. Todo eso que estás cargando, todo eso que estás pasando ahora, amados, Dios lo va a prosperar a causa de ti. La unción que tú llevas dentro es mayor que los problemas que vas a enfrentar en tu vida. Tu éxito no depende de otras cosas. No depende que si te dan una buena plaza. No depende de que si estás en la mejor universidad. Si estás en el mejor trabajo. Lo que va a darte el éxito es la presencia de Dios en ti. Dice en el verso 2, ahí en el capítulo 39, que el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo. Porque el Señor estaba con él. No era por su sabiduría, no era por su carisma, no era por su forma de ser, era porque la presencia de Dios estaba en él. José trabajaba con excelencia en la casa de Potifar. Él dio todo lo que él tenía de su parte. Su fidelidad en tareas pequeñas fue lo que lo hizo también que pudiera ganarse él, que Dios lo mirara con su agrado, que Dios lo mirara bien. La fidelidad que José tenía. José fue fiel a Dios en todo. Hoy, tal vez en tus estudios, en tu trabajo, en tu servicio, sé fiel también en las cosas pequeñas.
Dios va a gratificarte, te va a recompensar por cada fidelidad que tú tengas allí en donde tú estés desempeñándote. Lo que hoy parece pequeño es el entrenamiento que Dios te está dando para abrirte unas puertas más grandes en tu vida. Dice en Lucas 16:10 que si eres fiel en las cosas pequeñas, serás fiel en las grandes. La casa de Potifar no era el lugar soñado para José. No es de que él dijera, yo quiero estar aquí. Pero ahí en ese lugar, en esa casa de esclavitud, en esa casa en donde él era esclavo, él aprendió ahí liderazgo, aprendió organización, aprendió administración y aprendió paciencia. Y después de todo esto, de ahí pegó el brinco a ser gobernador de Egipto. Ya iba capacitado, no porque él quisiera, sino porque Dios lo estuvo poniendo en los lugares que Dios miraba adecuados para que José estuviera capacitado para poder administrar todo Egipto. A veces Dios te va a colocar a ti también en situaciones incómodas, en situaciones donde tú no quieres estar, pero en esos lugares, amados, es donde Dios va a formar tus habilidades, donde Dios va a formar tu madurez, es donde Dios va a formar tu carácter. Todo eso que vas a necesitar tú en el futuro, Dios te lo está dando, tal vez en esas situaciones incómodas donde tú no quieres estar. No huyas de esos procesos difíciles. Al contrario, agárrate de ellos, abrázalos, recíbelos y haz todas las cosas con excelencia, así como lo hacía José. Dios va a recompensarte. Dios va a darte el éxito que tú necesitas, pero tienes que tener la presencia de Dios contigo. No olvidarte de Dios, sino que seguir fiel a Dios, aún en tus problemas, aún en tus tentaciones. En el verso 20 al 23 dice: José fue encarcelado injustamente, pero Dios estuvo con él, le dio el favor ante el jefe de la cárcel y lo prosperó en todo lo que hacía. Aún en la cárcel, José fue prosperado. Aún en la cárcel estaba Dios con José. A pesar de su fidelidad, José fue acusado injustamente. La mujer de Potifar se la andaba metiendo hasta por los ojos. Pero aún así, José permaneció fiel. Y es lo que tú debes aprender, amado. Tal vez va a haber tentaciones en tu vida, pero tienes que permanecer fiel a Dios. Tienes que permanecer fiel y Dios va a ser fiel contigo. José terminó en la cárcel aún después de esto y fue a la cárcel injustamente, fue acusado por la mujer cuando aún así él se salió corriendo de esa casa. Terminó en una prisión, en un lugar donde todo parecía que estaba estancado, donde él estaba, donde su vida iba a pasar a lo mejor muchos largos años, que nadie sabía cuántos años iba a durar en la cárcel, solamente sabía que iba a estar en la cárcel. Tal vez por su mente pasó la muerte, tal vez por su mente pasó que lo iban a ejecutar, o que tal vez iba a morirse todos esos años ahí en la cárcel. Él no sabía lo que iba a pasar con su vida. ¿Te imaginas tú que Dios te haya dado una palabra, que te haya dado una promesa, que te haya dado un sueño, y en el cual José estaba en la cárcel? ¿No crees tú que sus sueños se desmoronaron en ese momento? Pasó por de mal en peor, estaba allá en un pozo, luego se va de esclavo y termina en la cárcel, donde ya la vida de él estaba en las manos de los egipcios. Se acabó su libertad, se acabó sus sueños, pero dice la Biblia que aún en la cárcel Dios estaba con José. La presencia de Dios
Si tú te fijas, la presencia de Dios no es solamente en un lugar. En donde quiera que tú estés, Dios va a estar contigo. No importa si caes en un pozo, así como cayó José. Mientras tú seas fiel a Dios, mientras tú lo obedezcas, mientras tú lo honres, mientras tú sigas adorándolo, sigas buscando de su presencia, Dios va a estar contigo. No sé si recuerdes Pablo y Silas en la cárcel. ¿Qué dice la Biblia que ellos estaban haciendo? Estaban amarrados al suelo, pies y manos encadenados, pero sin embargo en ese momento ellos estaban firmes en que Dios los iba a rescatar. Ellos no sabían cómo iban a salir de ahí, pero ellos sabían que Dios iba a obrar en sus vidas y se pusieron a adorar, se pusieron a cantarle a Dios. ¿Y qué fue lo que provocó? Ahí estaba Dios. La presencia de Dios se manifestó tremendamente. Se sacudió la cárcel, se rompieron las cadenas y todos los presos salieron. Fíjate nada más las cosas. Lo mismo pasó aquí con José. José se mantuvo firme. Tal vez sí pasó un momento de crisis emocional. Él sabía que estaba siendo llevado a la cárcel injustamente, pero sin embargo, él sabía que la justicia de Dios era la que iba a actuar y no iba a permitir que él saliera, que él pasara el resto de su vida ahí, o que lo ejecutara. Cuando tú seas tratado injustamente, amado, en tu escuela, o en tu trabajo, o en tu familia, tú no pierdas la fe. Dios sigue en ese lugar. Dios sigue teniendo el control de las cosas. Y nadie ni nada puede cancelar el destino que Dios ha marcado para tu vida. Dios sigue al mando de todas las situaciones. ¿Y quién es el que tiene la última palabra? La última palabra la tiene el Señor. Otros pueden intentar detenerte, pero Dios va a impulsar para que tú llegues a tu propósito. Enfócate en quién es el que camina contigo. En vez de que te enfoques en tus problemas, en vez de que te enfoques en esa soledad, hazle como Pablo y Silas, ponte a adorar. Si estás solo, si te sientes triste, ponte a adorar, ponte a cantarle a Dios, busca su presencia. Dice en el Salmo 37:23 que el Señor afirma los pasos del justo y se deleita en cada detalle de su vida. Dios está en cada adversidad que tú estés pasando. José estaba en la cárcel. José salió de la cárcel porque sabía quién estaba con él. Que el Señor estaba con José, lo puso a cargo de la cárcel, le dio el favor con los carceleros, con el líder de los carceleros, porque Dios estaba con José. Dios le estaba dando éxito en todo lo que él hacía. Aún en medio de tus dificultades, en medio de tu actitud, en medio de todo lo que tú estés pasando, Dios sigue formándote a ti, amado. Sigue formando tu carácter, sigue dando paciencia para las cosas grandes que tiene para tu vida. La adversidad que tú estés pasando no es tu final. Dios no solo quiere que sobrevivas a las pruebas, sino que Él quiere que crezcas en medio de ellas. Aunque José no sabía cuánto tiempo iba a estar encarcelado, Dios ya tenía el plan para José. Dios ya sabía que José iba a ser el gobernador, por eso le había dado sueños, y aún en esas adversidades Dios estaba formando también su fe, que no se debilitara su fe, que a pesar de las pruebas él pudiera ver la mano de Dios que estaba ahí con él, que esa mano era la que le estaba dando éxito allá en la esclavitud con Potifar, que esa mano de Dios es la que le estaba dando éxito en la cárcel,
y que así tú también reconozcas en tu vida que los éxitos que tú estás teniendo no son por ti, sino que son porque Dios te está dando la victoria en cada situación. Que reconozcas que no es por ti, que reconozcas que es por el Señor, que es el Señor el que está contigo en cada momento, en cada situación que tú estés pasando. Hoy hemos visto, amados, la historia de José. ¿Cómo fue que cayó en el pozo? Y aún así fue llevado como esclavo y terminó en una prisión injustamente. Desde nuestros ojos, amados, parecía que la vida de José iba en caída libre, que iba cada vez peor, que los sueños de José se habían desmoronado. Pero aunque sus circunstancias gritaban fracaso, la verdad espiritual era otra, que el Señor estaba con José. Así tú también, joven, aunque tu situación hoy grite dolor, aunque tu situación grite soledad, aunque tengas desánimo, que te sientas fracasado, la verdad es que Dios sigue moviéndose en tu situación, en tu problema. Él está contigo. Aunque tu mente dude, tu espíritu debe recordar que en cada proceso Dios está contigo. Dios nunca prometió que el camino iba a ser fácil. Nunca prometió que no habría pozos. Nunca prometió que no iba a haber una casa de esclavitud o una cárcel injusta. Pero sí prometió que iba a caminar contigo en cada paso. Sí prometió que iba a estar contigo y que te iba a fortalecer. Que el Espíritu Santo iba a llegar a tu vida y te iba a dar la victoria. Que te iba a consolar en tus momentos de soledad. Que el Espíritu Santo iba a ser un amigo que iba a estar contigo en cada situación. Él prometió que iba a caminar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú sabes, amado, por qué José no se rindió. Porque entendió José que las circunstancias no estaban anulando su propósito. Y tú, joven, tienes un propósito que Dios ha dado para ti, para tu vida, y que nadie puede destruir. Quizás hoy te sientes en el pozo emocional, o quizás te sientes hoy en la monotonía de un servicio en donde nadie te reconoce, o quizás te sientes tú encarcelado en una situación injusta que parece que nunca va a cambiar. Pero el Dios que estuvo con José en sus momentos difíciles, Él está contigo. No te rindas, amado. No te detengas. No te sueltes de Dios. Aunque no veas a Dios, la mano de Dios está sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo aquel que le busca. El Señor, el día de hoy, amado, te está diciendo que Él está escribiendo tu historia. Que aunque no lo veas, que Él está escribiendo, cada vez está escribiendo en cada crisis que tú estés pasando. Él está obrando en tu vida. Él está preparando un ascenso para darte ese impulso que tú necesitas, que te está formando tu carácter, que está formándote tu paciencia, para darte ese carácter que se parezca al de Cristo, para que puedas tú también tener la victoria y que puedas cumplir ese propósito que Él tiene para ti. Hoy quiero terminar, amado, con esta frase. Quizás hoy no ves a Dios moviéndose, pero pronto verás que todo este tiempo Dios te estaba moviendo hacia tu propósito. ¿Te puedes poner de pie? Vamos a orar al Señor unos minutos. Que le digas a Dios, si te has sentido en soledad, si has sentido que has estado en un pozo emocional, que si te has sentido en una crisis, en un desánimo, que el día de hoy puedas hablarle al Señor unos minutos. Que le des gracias por esos momentos en los cuales has necesitado tú de Él, y que Él siempre ha estado ahí para darte de su mano de poder, para sacarte de ese pozo de la depresión, de ese pozo de la ansiedad, de ese pozo
de tu problema familiar. Que entiendas, amado, que el Señor, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que estuvo con José en esos momentos de crisis, el mismo Dios que derribó esas murallas de Jericó, que hizo tantos milagros impresionantes a través de la historia, hoy está aquí contigo. Que el Señor está en cada situación que tú vayas